¿Qué tal? Bienvenidos a todos. A ver, ¿a quién no le ha pasado que tiene una idea genial, una idea enorme, pero es tan grande que no sabe ni por dónde empezar? Se siente como un enredo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver una herramienta increíble justamente para eso, para ponerle orden a ese caos y convertirlo en un mapa claro y lógico. ¡Arranquemos! A ver, para empezar, les lanzo una pregunta. Piensen en esto. ¿Qué pueden tener en común una receta para hacer, no sé, un pastel de chocolate y un programa de computadora? Suena que nada, ¿verdad? Uno es algo de la cocina, súper cotidiano, y el otro, pues, es el mundo complejo de la programación. Pero aunque parezcan mundos totalmente distintos, la respuesta es mucho más simple de lo que se imaginan. Y de hecho, es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Pues sí, la respuesta es ambos son algoritmos, tal cual. Piénsenlo un segundo. Una receta no es más que una serie de pasos ordenados para llegar a un resultado final, ¿no? El pastel. Y un programa de computadora, pues es exactamente lo mismo, una secuencia de instrucciones para que la máquina haga una tarea. O sea, en el fondo, los dos son simplemente un conjunto de instrucciones bien claritas para lograr un objetivo. Eso es un algoritmo. Ok, perfecto. Entonces, si ya entendemos que muchas cosas son algoritmos, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de visualizar todos esos pasos? ¿Cómo podemos tener una especie de mapa del camino completo antes de siquiera empezar a recorrerlo? Bueno, para eso existe una herramienta súper potente y sobre todo muy clara, el diagrama de flujo. Imagínense que un diagrama de flujo es como el plano de un arquitecto, pero en lugar de ser para una casa, es para nuestras ideas, para nuestra lógica. En vez de dibujar paredes, ventanas y puertas, aquí lo que usamos son símbolos y flechas, y con eso vamos construyendo todo el proceso, desde que empieza hasta que termina. Así, de un solo vistazo, nos aseguramos de que cada pieza, cada paso, está justo donde tiene que estar. Es una guía visual, ni más ni menos. Claro que para poder leer estos planos, primero hay que entender su lenguaje, ¿cierto? Y bueno, resulta que los diagramas de flujo tienen como su propio abecedario, un alfabeto visual. Se trata de un conjunto de símbolos ya definidos, estandarizados, donde cada forma tiene un significado muy, pero muy específico. Ok, vamos a ver los símbolos clave, los que se van a encontrar todo el tiempo. Primero, el óvalo, esa forma como de pastilla, súper fácil, marca el inicio y el fin del proceso. Con eso sabemos dónde empiece y dónde acaba todo. Luego el paralelogramo. Este lo vamos a usar para la entrada y salida de datos, o sea, cada vez que el proceso necesita que ingresemos información o cuando nos va a mostrar un resultado. Después viene el rectángulo. Este es el caballo de batalla. Aquí es donde pasa toda la acción. Los cálculos, las operaciones, si algo se tiene que hacer, va dentro de un rectángulo. Y finalmente el rombo. Ojo con este, porque es súper importante. Es el que nos permite tomar decisiones. Bueno, empecemos por lo más fácil de todo. La estructura más básica que existe, la secuencia. Aquí no hay ningún misterio, de verdad. No hay desvíos, no hay dudas, no hay que elegir nada. Es literalmente un camino recto. Hacemos el paso 1, luego el paso 2, luego el 3, una instrucción justo después de la otra, sin excepción, hasta llegar al final. Un ejemplo perfecto de esto es el cálculo de un salario. El proceso sigue un orden súper estricto, fíjense. Empezamos con inicio. Luego necesitamos leer los datos, el nombre de la persona, las horas que trabajó, a cuánto se le paga la hora. Con eso pasamos a los cálculos, uno detrás de otro. Primero calculamos el salario, bruto. Después, con ese dato, calculamos los impuestos. Y finalmente, calculamos el salario neto. ¿Qué sigue? Pues escribir o mostrar el resultado final. Y listo, fin. ¿Se dan cuenta? Es una línea recta, un flujo completamente lineal, sin ningún desvío. Pero bueno, seamos sinceros, en la vida real las cosas casi nunca son tan lineales, ¿verdad? Muy a menudo, nuestros procesos necesitan tomar decisiones, necesitan poder elegir entre un camino u otro, dependiendo de ciertas condiciones. Es aquí, en estas bifurcaciones, donde la lógica se pone de verdad interesante, se vuelve dinámica. Sigamos con el ejemplo del salario, pero vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué pasa si ahora tenemos que incluir el pago de horas extra? La cosa cambia. El proceso ya no es igual para todos. Si una persona trabajó 40 horas o menos, se le calcula el pago estándar. Pero si trabajó más de 40 horas, hay que hacer un cálculo diferente,
De repente, ya no tenemos un camino único, sino dos posibles rutas. Nuestro algoritmo tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber cuál tomar. Y aquí el detalle es clave. La regla de la empresa, lo que se llama regla de negocio, dice que las horas extras se pagan a 1.5 veces la tarifa normal. O sea, valen un 50% más. Este multiplicador, este simple numerito, es una condición súper específica que nuestro diagrama de flujo tiene que reflejar a la perfección. Si se nos olvida o lo ponemos mal, el cálculo final va a ser incorrecto. Entonces, ¿cómo manejamos esta bifurcación en nuestro diagrama? Pues aquí es donde entra en juego el famoso rombo. Dentro de esa figura vamos a poner la pregunta clave. ¿Las horas trabajadas son mayores a 40? Y de este rombo van a salir dos flechas, dos caminos. Uno que dice sí y otro que dice no. La flecha del sí nos llevará a la parte del cálculo con horas extra y la del no al cálculo estándar. Y así el flujo se guía solito hacia la opción correcta. Y claro, cuando empezamos a tomar decisiones, también tenemos que empezar a pensar en los posibles problemas. Hay que anticiparse. Por ejemplo, imaginen que un algoritmo necesita dividir un número entre otro. ¿Qué pasa si el número por el que tiene que dividir es 0? Pues, error, el sistema se cae. Esto de la división por 0 es un fallo clásico. Por eso es que un buen diseño algorítmico siempre valida los datos primero. Antes de hacer la operación, se pregunta, ¿este dato es válido? Y si no lo es, toma otro camino para evitar el desastre. Muy bien. Ya vimos las secuencias, que son el camino recto, y las decisiones, que son las bifurcaciones. Ahora nos falta la tercera estructura fundamental, la iteración, o como se le conoce más comúnmente, el bucle. ¿Y qué es esto? Pues es la manera de hacer que un algoritmo repita una acción una y otra vez, de forma súper eficiente, sin que tengamos que escribir la misma instrucción cientos de veces. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Imaginen que queremos sumar todos los números pares que hay entre el 2 y el 100. Podríamos, claro, ponernos a escribir 2 más 4 más 6 más 8 y así, pero sería una locura, ¿no? La forma inteligente de hacerlo es con un bucle. Simplemente le decimos al algoritmo, repite la acción de sumar el siguiente número par, y le ponemos una condición. Haz esto mientras el número sea menor o igual a 100. Y ya está. El bucle se encarga del resto. Y la mecánica de este bucle es súper simple, pero muy elegante. Fíjense, primero tenemos que inicializar todo. Empezamos diciendo que nuestra suma arranca en 2 y que el primer número que vamos a sumar a continuación es el 4. Ok, luego dentro del bucle hacemos dos cosas en cada vuelta. Acumular, es decir, a la suma que ya llevamos le agregamos el número actual. Y después incrementar, o sea, a ese número le sumamos 2 para tener listo el siguiente par para la próxima vuelta. Y este proceso se repite y se repite hasta que el número sea mayor que 100. En ese momento, la condición deja de cumplirse y el bucle para. Así de fácil, así de poderoso. A ver, hasta ahora todo claro. El diagrama de flujo es fantástico para visualizar la lógica. Es un mapa, pero a veces necesitamos algo que esté a medio camino, un puente entre el diagrama, la idea visual, y el código de programación real, con todas sus reglas. Y es justo ahí donde entra una herramienta llamada pseudocódigo. Miren esta comparación. A la izquierda tenemos la lógica del cálculo de salario que ya vimos, la que usaríamos en el diagrama de flujo. A la derecha tenemos exactamente la misma lógica, pero escrita en pseudocódigo. Si se fijan, es básicamente una traducción directa. Cada paso del diagrama se convierte en una línea de texto estructurado, casi como si fuera un programa, pero en un lenguaje mucho más simple y humano. ¿Y por qué usarlo? Bueno, tiene varias ventajas clave. Primero, te permite enfocarte totalmente en la lógica del problema, sin preocuparte por la sintaxis estricta de un lenguaje de programación. No hay que pensar en puntos y comas, solo en los pasos. Además, usa palabras clave como sí o mientras, que son muy parecidas a las de la programación real, así que después es súper fácil traducirlo a Python, a Java o a lo que sea. Y algo muy útil, la sangría. Esos espacios a la izquierda nos muestran la estructura del código visualmente. Es, en definitiva, el borrador perfecto para asegurarnos de que nuestra lógica es sólida antes de escribir una sola línea de código.
Y con esto cerramos. Si lo piensan, después de todo lo que vimos, casi cualquier cosa puede ser un algoritmo. La secuencia de pasos para prepararse un café por la mañana, la decisión de llevarse un paraguas o no, dependiendo de si está nublado, o el bucle de una rutina diaria. Todo tiene una lógica, una secuencia, decisiones y repeticiones. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocen las herramientas, ¿qué proceso cotidiano se les ocurre que podrían mapear? ¿Cuál sería el primer diagrama de flujo que dibujarían?